Hola amigos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Tragos del Mundo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, bartender de Mulata Café Latino. Y el día de hoy estamos aperturando un nuevo segmento. Gracias a nuestra suscriptora y nuestra fan Jessica Velasco, nos ha pedido que le repliquemos un cóctel llamado el famoso Mary Pickford. Estamos aperturando este segmento para ustedes, para que puedan pedirnos sus opiniones, sus recetas que quieran y nosotros con gusto vamos a replicarlos. Muy bien, después de la intro venimos con los ingredientes. Ahora bien, señores, ya estamos de vuelta para preparar nuestro clásico Mary Pickford. Gracias a nuestra amiga de nuevo, Jessica Velasco. Muy bien, a pedido de ella, vamos a hablar un poquito sobre este cóctel. Hay un debate bien interesante por este cóctel. Lo primero que vamos a usar antes es una copa martini. Y amiga, adelantar la preparación. Primero vamos a ver los ingredientes. Voy a usar piña fresca. Voy a usar un poco de azúcar. Este azúcar le he licuado para que sea más fácil de diluir, más rapidez. Voy a usar un poco de licor de marrasquino, una granadina artesanal. Recomiendo la artesanal porque generalmente las industriales que están llegando a nuestras ciudades no tienen casi nada de granadina. Entonces en este caso, en un segmento vamos a enseñar cómo preparar granadina artesanal para ustedes. Un ron, en este caso de origen cubano, y nuestro hielo. Y como garnish o decoración vamos a hacer una brocherita de piña, quizás unas gotas de limón opcionales y unas hojitas de... acá está, no hay problema, y unas hojitas de piña. Muy bien, señores, después de la publicidad venimos con la preparación. Muy bien, señores, ahora sí ya estamos de vuelta nuevamente. Antes de comenzar a preparar mi cóctel vamos a dejar una cosa bien clara, ¿no? Mary Pickford es un cóctel que tiene dos recetas muy distintas, el cual hacen dos cócteles sumamente diferentes con el mismo nombre. Para tener en cuenta, algunas menciones nombran que en 1920 se crea por un libro de José Pinedo en Argentina un Mary Pickford hecho a base de gin, a base de vermut francés y el licor de marrasquino, ¿no? Piña y azúcar. En este caso, como estamos en el segmento de rones, voy a usar una receta que se llega a Cuba. Se puede tomar en cuenta que en Cuba no había mucho gin y reemplazaron por ron usando licor también de marrasquino y granadina para dar ese color y son unas notas cítricas que la granadina antiguamente no era como la normal que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, voy a usar la receta de la clásica que está hecha por Constantino de la Ribalagua, pero se disputan con otros dos bartenders más cubanos quién tiene la autoridad de este cóctel. Yo me quedo en realidad con la que fue antes, también la he probado con vermut, para mi gusto es un poquito más agradable para mí, pero esta receta tropical va muy bien también. Vamos a comenzar, ¿no? Siempre tenemos que enfriar la copa. Tomar siempre en cuenta el clima de nuestra localidad, ¿no? Eso es muy importante. Luego voy a usar un batidor, una coctelera. Vamos a proceder a enfriar antes de usar nuestro shaker. Ahora sí. Ingrediente principal. Primero vamos a usar 2 cucharaditas de azúcar. Como les repetía, en este caso el azúcar es licuado para obtener una dilución más rápida. Vamos a ponerlo por acá. Le voy a poner 2 trozos de piña, en este caso he usado piña golden. Perfecto. Opcional,
voy a usar unas gotas de limón opcional. La receta no lleva generalmente gotas de limón. En estas zonas que la gente quiere un poquito más de cítrico para realzar, yo voy a usar unas gotitas de limón. Aproximadamente 5 a 10 mililitros, no, 5 mililitros. Así estamos claros. Antes de agregar el alcohol, en este caso ron, vamos a dar una pequeña machacada. No recomiendo usar Tetra Pak. Tiene muchos agentes conservantes como sorbato de potasio y ácido cítrico, el cual van a dar un perfil sintético a nuestro cóctel. Es mucho más barato usar una piña natural, en este caso por la localidad que tenemos, y va a ser mucho más sabroso el cóctel. Ahora sí, agregar nuestros licores, en este caso nuestro aguardiente cubano, ron. Eso es. Voy a agregar 2 cucharaditas de licor de maraschino. Es muy difícil conseguir en nuestra localidad, he tenido que prestar por ahí, me han obsequiado. Mucho gusto, un gran amigo, Pri, salud, ¿sabe quién es? Y voy a agregar un poco menos de media onza, vamos a suponer unos 10 mililitros de granadina natural. En algunos casos pueden agregarlo al final de la copa. No hay por qué, yo lo voy a hacer así. Muy bien. Vamos a diluir un poquito. Esto, estamos por combinar nuestro Mary Pickford. Y vamos a dar una pequeña escurrida. Ahora, hay un factor muy importante. Muchos bartenders olvidan contar los tiempos de batido para generar un factor de dilución importante. Yo quiero generar un factor de dilución no más de 20 mililitros. Entonces, a mi temperatura ambiente, que estamos a 25, un batido no tan suave por unos 8 segundos. Estamos jugando. Suficiente. Si agitamos de más, vamos a calentar y a sobrediluir nuestro cóctel. Muy bien, ya estamos por combinar nuestro Mary Pickford. Eso es. Colando siempre las impurezas. Buen color. Siempre trato de alzar un poquito para tratar de oxigenar. Y esta oxigenación ayuda a que las burbujas puedan, quizás se pueda decir como que explotar en nariz del cliente, y va a generar un poquito más aroma. Piña natural, granadina natural, licor de marrasquino y ron cubano. Un equilibrio bien interesante. Y vamos a decorar con una brochetita de piña y unas hojitas de piña para adornar. Bueno, señores, un Mary Pickford a nuestro estilo de tragos del mundo. No olviden que tomar en exceso es dañino para la salud. Y recuerden que a partir de ahora pueden pedir a través de nuestra fanpage sugerencias de cócteles en cualquiera de nuestros segmentos y con gusto se lo vamos a preparar. Hasta pronto, nos vemos hasta el otro video. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Muy bien, ahora sí ya estamos de vuelta para preparar. De nuevo.